Dios las bendiga más, hermanos. Un privilegio estar una vez más con ustedes para iniciar esta escuela dominical y vamos a seguir con el tema las ciudades de refugio, Cristo, nuestro refugio eterno. Una vez más, las ciudades de refugio, Cristo, nuestro refugio eterno. Vamos a orar y dar gracias a Dios por esta hermosa clase que vamos a iniciar. Padre, Señor, gracias te damos por este hermoso día que nos has proveído, Señor. Te damos la honra, la gloria, la alabanza, la oración, Señor. Te bendecimos, Padre. Te damos gracias por todo lo que haces por nosotros, por cuidarnos, por darnos vida, Señor, por dejarnos amanecer un día más, Señor. Gracias, Espíritu Santo. A ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria al Señor. Y es una bendición, amados hermanos, estar con ustedes una vez más en este tema, las ciudades de refugio, Cristo nuestro refugio eterno. Y si nos volvemos a Cristo, arrepentidos de nuestros pecados, Él será nuestro refugio eterno. Ese es el pensamiento central de este tema y vamos a definir aquí básicamente a desarrollar la conducta cristiana acorde al refugio que hemos alcanzado en el Señor. Vamos a leer una cita bíblica aquí acerca de en Números 35:9 y Josué capítulo 20 del 7 al 9. Vamos a ir a Números 35:9 hasta el versículo 12 y después al versículo 26 al 28. Dice la palabra de Dios, 35:9 de Números. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles cuanto hayáis pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, os señalaréis, las ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención. Y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. Vamos a ir al versículo 26 hasta el versículo 28. Dice: mas si el homicida saliere fuera de los límites de su ciudad de refugio, el cual se refugió, y el vengador de la sangre le hallare fuera del límite de la ciudad de su refugio, y el vengador de sangre matara al homicida, no se le culpará por ello, pues en su ciudad de refugio deberá aquel habitar hasta que muera el sumo sacerdote, y después que haya muerto el sumo sacerdote, el homicida volverá a la tierra de su posesión. Vamos a ir a Josué capítulo 20, versículos 7 hasta el 9, dice: entonces señalaron a sedes en Galilea, en el monte Nectalí, Siquén, en el monte de Efraín, y Kirat Arba, que es Hebrón, el monte de Judá. Y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Becer en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramoc en Galaad, tribu de Gad, y Golán en Basán de la tribu de Manases. Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiese a aquellas cualquiera que hiriese a alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre, hasta que compareciese delante de la congregación. Gloria al Señor. Entonces ya miramos aquí básicamente nos habla acerca de esas ciudades de refugio donde se refugiaban aquellas personas que por accidente, sin intención, mataban a alguien, y había un problema en la cual la familia o alguien quería vengar a ese familiar. Entonces esta persona tenía que refugiarse en una de estas ciudades para poder salvar su vida. Y vamos a mirar aquí que la palabra Canaán es la palabra hebrea Kenan, viene de una raíz que significa humillado, tiene el sentido de doblar, también alude al paquete en el sentido de mercadería, y la palabra homicida es el término hebreo razak, que indica hacer pedazos, matar a un ser humano o asesinar o aplastar. Y más adelante estas ciudades de refugio que fueron señaladas eran para que la gente tuviera una oportunidad
de ser salvos, de ser refugiados, de ser aliviados, de no estar básicamente huyendo de estas personas, sino de un lugar en el cual ellos iban a estar seguros. Vamos a seguir con este tema. El refugio debía mantenerse dentro de la ciudad para ser salvo. Y eso nos habla a nosotros básicamente de cómo el diablo, el enemigo, viene y trata de atacar nuestra vida diariamente. Tira dardos, tira cosas que nos van a hacer la vida más difícil, pero muchas veces es porque nosotros mismos creamos esas situaciones. Y sea por accidente o por X razón, creamos una situación en la cual viene el enemigo y trata de vengarse y trata de hacer cosas porque hemos hecho algo, ¿verdad?, que va en contra de lo que son nuestros límites. Y básicamente el Señor, Él es nuestro refugio. Y si nosotros queremos refugiarnos en Dios, tenemos que entender de que Él nos quiere guardar en ese círculo. Pero mientras estemos en las manos de Dios, mientras estemos en las manos del Señor, mientras estemos en el círculo de Dios, vamos a ser guardados de los dardos del enemigo y Él nos va a refugiar en sus manos poderosas. Entonces, el enemigo va a tratar de destruir nuestra vida mientras estamos en ese refugio, pero no va a poder porque estamos guardados en la ciudad de Dios. Ahora, en nuestra vida el enemigo anda como león rugiente alrededor, mirando cuando nos descuidamos nosotros para salir de ese refugio y entonces él tomar ventaja. Y muchas veces hacemos errores de salir afuera, de salir de esa ciudad y estamos arriesgando nuestra vida. A veces hacemos cosas que no van de acuerdo a la voluntad de Dios y arriesgamos nuestra vida en ese momento en el cual el enemigo puede arrebatarnos, ese vengador, esa persona que quiere quitar nuestra vida y es la realidad. El diablo quiere destruir nuestra vida. Mientras estemos en Cristo Jesús, estamos guardados en Él, pero si salimos, si dejamos y descuidamos nuestro primer amor, va el enemigo a ganar territorio en nosotros. Entonces la palabra vengador se traduce del término hebreo Gaal, que significa redimir, comprar de vuelta a la propiedad de un pariente, defensor, librar o rescatar. Y la palabra habitar viene del hebreo yashá, que tiene varios significados tales como sentarse, morar, permanecer, establecer, acampar, disfrutar, llegar, mantener o morada. Entonces, la persona venía y se refugiaba dentro de la ciudad para ser salvos. Ahora, en nuestro tiempo, nuestra ciudad de refugio es Cristo Jesús. Nuestra ciudad de refugio es el Espíritu Santo. Él es el único que nos puede guardar de las trampas del enemigo, de ese enemigo que quiere quitar la vida, que quiere destruir nuestra vida diariamente. Entonces tenemos que refugiarnos cada día más en el Señor, tenemos que mantenernos firmes en la ciudad de Dios para poder ser más que vencedores. El refugio era responsable por obedecer las reglas de su salvación. Entonces, una de las lecciones más grandes de nuestro estudio se obtiene del hecho que el homicida refugiado podría ser vulnerable a la muerte si se salía de su ciudad de refugio. Miremos el versículo 26. Nos da a entender que el hombre refugiado dentro de aquella ciudad tenía en ella la provisión necesaria para su sobrevivencia. Igualmente, cada creyente que se refugia en Cristo tiene en Él todo lo que necesita, pues estamos completos en Él. Como dice Colosenses 2:10, ahí lo puede leer, apúntelo. Ahora, si el homicida refugiado tenía un poco de el peligro que le amenazaba, era libre para salir de los límites de aquel refugio seguro. Dios no nos obliga a mantenernos en Cristo. El hombre tiene libre albedrío para llegar a ser
como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Ahí como dice Hebreos 12:16. Entonces, Dios no nos tiene a la fuerza. Nosotros venimos a esa casa, a esa ciudad de refugio, para ser refugiados del enemigo, para ser unas personas en las cuales reconocemos el sacrificio de Cristo y ahora estamos bajo la protección divina del Señor por medio de esa sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario. La Biblia habla de los menospreciadores y de los que tienen una salvación tan grande, como dice Hebreos 13:41 y Hebreos 2:3. Por ello, hermanos, la palabra nos amonesta a retener firme hasta el fin nuestra confianza de principios. Hebreos, como dice Hebreos 3:14. Y en el versículo 27, vamos a mirar el versículo 27 de Números, dice: y el vengador de la sangre le hallare fuera del límite de la ciudad de su refugio, el vengador de la sangre matare al homicida, no se le culpará por ello. Eso es una realidad. Muchas personas se alejan de Cristo y el enemigo toma posesión de ellas, y entonces, ¿qué sucede? El vengador viene y toma su vida. Y eso es lo que hace el enemigo cuando dejamos a nuestro refugio, cuando dejamos a Cristo Jesús, a nuestro primer amor, viene y toma control y destruye nuestra vida. En otras palabras, estamos muertos. En el versículo 27, como leímos, se deja ver que el vengador de la sangre sería culpado si mataba al homicida inocente antes que se refugiase. Pero si el refugiado no obedecía las reglas dadas por Dios para salvarle y salía de la ciudad de refugio, quedaba en merced del vengador. Y las orientaciones divinas eran que si el vengador lo hallare fuera de la ciudad y lo mataba, entonces no sería culpado de su muerte. Aquí la palabra nos enseña que todo creyente refugiado en Cristo es libre para alejarse de su Salvador, pero no es libre para evitar el peligro que ello representa. Entonces debemos aprender que la seguridad de nuestra salvación es firme por parte de Dios, pero desde el principio de la Escritura muestra que Dios dio al hombre libertad de servirle o desobedecerle. Tal fue el caso de Adán, como dice Génesis 2:16 y 17, y de Caín ahí en Génesis 4:7, y del pueblo de Israel en Deuteronomio 30:19. Satanás odia a Cristo y a los que creemos en Él. Y Él, aunque estamos en Cristo todavía, cual adversario, el enemigo anda alrededor buscando a quien devorar. Todos los seres humanos hemos sido hallados culpables ante la justicia de Dios a causa del pecado original. Por tanto, todos necesitamos aceptar a Cristo y su sacrificio en la cruz para escapar de la muerte eterna. Y los que ya hemos sido salvos necesitamos permanecer en Cristo para evitar ser alcanzados por el maligno acusador. Dios mismo estableció hasta cuándo estaría refugiado el homicida. Vamos a leer aquí en el versículo 35:28 lo que dice. Dice así la palabra de Dios en el versículo 35:28 de Números: pues en su ciudad de refugio deberá aquel habitar hasta que muera el sumo sacerdote, y después que haya muerto el sumo sacerdote, el homicida volverá a la tierra de su posesión. Interesante este versículo que resulta un poco interesante lo que dice el 28, y resulta también maravilloso cómo las ciudades de refugio nos hablan de Cristo. Ahora aprenderemos cómo la protección del homicida estaba vinculada con la vida del sumo sacerdote. La primera parte del versículo 28, como ya leímos, nos enseña que el homicida debía estar en la ciudad de refugio por un tiempo no fijado exactamente, más bien durante tuviera vida el sumo sacerdote.
Interesante esto. Podía permanecer a salvo dentro de los muros de aquella ciudad. Cuando el sumo sacerdote estaba, cuando el sumo sacerdote ya entraba en el lugar santísimo en el día de la expiación, se obtenía gracia divina sobre el pecado por todo un año hasta que el próximo acto redentor era presentado detrás del velo 12 meses después. Entonces debemos recordar que es el sacrificio expiatorio de Cristo lo que nos permite hallar gracia ante los ojos de Dios y evitar muerte eterna. El límite de tiempo que el homicida podría permanecer en la ciudad de refugio era hasta que moría el sumo sacerdote, como leímos ya. Y es curioso que la muerte del sumo sacerdote como permiso de salida del homicida es mencionada 3 veces en este mismo capítulo 35 de Números. Está en el versículo 25 y 28 y 32, y el hecho que al morir el sumo sacerdote, el homicida podía salir y ocupar su posesión, da a entender que la muerte del ministro era vista como remisión del pecado del asesino, y era evidente que requería la muerte para expiar la culpa de haber quitado la vida a otro, aunque hubiese sido sin intención. Y es interesante, ¿verdad?, cómo Cristo Jesús vino y dio su vida por cada uno de nosotros. Básicamente, el sumo sacerdote representa a Cristo Jesús, representa lo que hizo por nosotros en la cruz del Calvario para librarnos del acusador, para librarnos de aquella persona que básicamente venía en venganza de nosotros. Y ese representante es el diablo, es el enemigo que ataca nuestra vida. Entonces Cristo tuvo que darse en la cruz, tuvo que morir. Ese sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, tuvo que morir por nosotros. ¿Para qué? Para que fuéramos salvos y pudiéramos ser libres ahora, para poder vivir una vida consagrada delante de la presencia de Dios y poder tener esa paz dentro de nosotros de salir adelante en el nombre del Señor. Entonces, la última parte, vamos a mirar aquí del versículo 28, hace claro que por la muerte del sumo sacerdote, el homicida podía salir del refugio y volver a la tierra de su posesión. Entonces había quedado libre de toda culpabilidad. Y eso es lo que sucedió cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Quedamos libres nosotros. Somos perdonados ahora. Lo único que tenemos que hacer es venir a los pies de Cristo y seguir sus caminos, seguir sus estatutos, seguir sus mandamientos para poder ser personas en las cuales seamos libres en totalidad. Entonces, a Cristo no solamente nos perdona el pecado, sino que nos libra del enemigo y nos restituye de lo que nos había sido quitado. El volver a la tierra de la posesión da a entender que el que había quedado al suelto de toda culpa tenía el derecho de volver a cultivar y fructificar. Por tanto, la actitud del creyente perdonado por la gracia de Cristo es desear llevar fruto para Dios. Como gratitud al milagro de nuestra salvación, debemos procurar vivir piadosamente. Para lograrlo, debemos depender de la gracia divina. Gloria al Señor. El refugio de salvación era para los judíos y gentiles. Vamos a mirar aquí que los nombres de las ciudades tipifican a Cristo. Las ordenanzas divinas sobre las ciudades de refugio fueron obedecidas por Josué cuando los hijos de Israel se asentaron en Canaán, como dice Josué capítulo 20, versículo 7 en adelante. Ahí miramos las ciudades de refugio que fueron dadas a Israel. El versículo 7 expresa de Josué 20, capítulo 20, expresa que al llegar a Canaán los israelitas señalaron 6 ciudades de refugio. Entonces, esos israelitas, esas 6 ciudades que señalaron, vamos a mirar que en el hebreo el señalarlas tiene la connotación de haberlas santificado y separado para uso sagrado. Sabemos, hermanos, que las ciudades de las levitas eran 48 y 6 de ellas eran de refugio. Entonces Dios prevé nuestros errores y ha provisto en Cristo la solución anticipada. La Biblia enseña que Cristo es la propiciación por nuestros pecados y por
los de todo el mundo, como dice 1 Juan 2:2. Y hay 3 ciudades de refugio mencionadas en el versículo 7. La primera es Cedes en Galilea. El nombre Cedes quiere decir santuario o justicia, y ello apunta a Cristo como nuestra justicia. La segunda ciudad se llama Siquén y está ubicada en el monte de Efraín. Siquén significa hombro y presenta a Cristo como quien lleva nuestras cargas. Él llevó sobre sí el peso de nuestros pecados, como dice Isaías 53:6. Entonces la tercera ciudad era Kiriat Arba, que es Hebrón, y estaba situada en el monte de Judá. Hebrón significa asociación o comunión. Apunta la reconciliación que Cristo obró en nuestro favor en la cruz. Si hemos sido reconciliados con Dios por muerte de su Hijo, también seremos salvos por su vida. La conducta de un creyente redimido debe ser consecuente con el costo de esta gran salvación. El versículo 8 de Josué capítulo 20 menciona el nombre de las otras 3 ciudades de refugio. Debemos aprender que por la ubicación de estas 6 ciudades, un homicida que tuviera que huir a alguna de ellas no estaría a más de 48 kilómetros de dicha ciudad. La primera ciudad del oriente del Jordán se llamaba Bezer. Su nombre refiere a fortaleza. Aquí nos acordamos del Salmos 46:1 que dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza. Y acorde a la necesidad del homicida, Él es también nuestro pronto auxilio. La segunda ciudad al este del Jordán se llama Ramoc, que quiere decir ensalzamiento o exaltado. Debemos recordar que después de haber cargado la culpa de nuestros pecados, el Padre exaltó a Cristo hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, como dice Filipenses 2:9. Y la última ciudad al oriente del Jordán era Golán, y significa gozo. Y en su mirada profética hacia Cristo, el salmista dijo que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, como dice Salmos 16:11. Por eso el apóstol Pablo recomendó a los creyentes que se regocijaran en el Señor. Siempre los creyentes conscientes de la gracia recibida en Cristo debemos vivir rebosantes de alegría. Gloria al Señor. Entonces la bendición de la salvación era para judíos y gentiles. Y en el versículo 9 muestra que aquellas ciudades estaban disponibles en el caso de ser necesarias para todos los hijos de Israel. Con ello, la palabra hace ver que la debilidad de todo hijo de Dios y cómo todos somos vulnerables a fallar en contra de nuestro prójimo, aún sin desearlo. La palabra dice que todos ofendemos muchas veces, ahí en Santiago 3:2. Pero Dios proveyó de antemano también para los gentiles la posibilidad de escapar de una muerte violenta a manos del vengador. Las Escrituras enseñan que los gentiles antes no éramos pueblo, pero en Cristo venimos a ser pueblo y hemos alcanzado misericordia, como dice 1 de Pedro 2:10. Entonces los gentiles salvos en Cristo debemos tener una actitud de amor hacia el pueblo judío, pues ellos son un buen olivo en el cual hemos sido injertados por la fe. La segunda parte del versículo 9 enfatiza que la causa por la que un homicida podía acogerse a alguna de aquellas ciudades era si hería a alguno por accidente. Moisés mencionó algunos ejemplos de dar muerte a alguien sin querer, y uno de ellos era si 2 hombres estaban cortando leña con una hacha y el hierro se soltaba del cabo y golpeaba mortalmente a otro. En este caso, el homicida sin intención podía huir a una ciudad de refugio, como dice Deuteronomio 19:5. También si alguien sin ver a la persona hizo caer sobre ella alguna piedra que pudo mantenerle y muriere, él también podía huir a una de aquellas ciudades, como dice Números 35:23. Entonces tales casos eran muertes por accidente. Por tanto, nadie tenía derecho de vengarse por sí mismo del homicida.
Después de refugiarse en la ciudad, el homicida podía ser sometido a un juicio justo ante la congregación, y el hecho que los gentiles también pudieran ser alcanzados por una misericordia tan preciosa ilustra lo universal del mensaje de salvación. Dios amó al mundo y ahí estamos incluidos todos los judíos y gentiles. La Biblia enseña que Cristo murió por todos. Los que hemos acudido a Cristo para salvarnos no seremos condenados en el juicio, pues la palabra revela que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Debemos estar agradecidos por esta gracia y pedir al Señor que nos ayude a vivir piadosamente a fin de dar un buen testimonio de su causa. Gloria al Señor, amados hermanos. Así que terminamos con este hermoso tema y espero que se hayan gozado. Las ciudades de refugio, Cristo ahora nuestro refugio eterno. Oramos y damos gracias a Dios por este hermoso día que nos ha proveído y damos alabanza y adoración a nuestro Padre porque nos ha guardado. Señor, te damos gracias por este hermoso día que nos has proveído. Señor, te pido que sigamos adelante, Señor, siempre refugiados en ti, soberano Dios. Tú eres nuestro refugio. Espíritu Santo, refúgianos siempre en ti, Señor. Te pedimos que nos guardes, Señor, que siempre estemos bajo tu protección divina, que no nos alejemos de ti, Señor, que eres nuestro refugio, porque una vez nos alejemos de esa ciudad de refugio, una vez nos alejemos de ti, Señor, el enemigo empieza a tomar ventaja, a rentar espacio en nuestra mente, en nuestra vida, y empieza, Señor, a tomar posesión, y así empieza a matar nuestro ser hasta llegar a morir, Señor, y estar muerto, Señor, es estar sin ti, Señor. Te pedimos que nos ayudes. Te pido por mis hermanos que están pasando necesidades, situaciones difíciles, que tú obres en sus vidas, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pido. Amén y amén.